llega a Bolivia. Nuevamente con ustedes, amigas, amigos de Bolivia Televisión. Nuevamente para conocer y acercarnos a uno de esos 133 países que forman el conjunto del G77 más China. Si recordamos algo, habíamos comenzado hablando de países de África, nos trasladamos luego también hacia Centroamérica, las islas del Caribe, y ahora estamos regresando hacia lo que sería toda la parte de Oriente Medio, Oriente Próximo. Hemos hablado de Palestina, hemos conocido más de cerca también a Jordania, y vamos a seguir en este día manteniéndonos en lo que sería ya la península arábiga, esa parte también final, más extrema del Oriente Medio. Cuando hablamos de península arábiga, estamos hablando por una parte de un país, una nación inmensa, como 2 millones de habitantes, que es Arabia, y además unos países pequeños que la rodean, que serían los Emiratos. Famosos también todos ellos por la producción de petróleo, como por ejemplo Kuwait, como Qatar. Entonces hoy dedicaremos de una manera especial, dentro de la península arábiga, que es todo el conjunto grande e inmenso, de esos 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que se llama Arabia Saudí o Arabia Saudita, en memoria, en honor, puesto así el nombre, por la dinastía de los Saud, la familia Saud, que de padres a hijos van heredando el trono en Arabia Saudí. Dejaremos los Emiratos pequeños por hoy para otra sesión y conoceremos también, además de Arabia Saudí, encima de ellos a Siria. Y así vamos a tener una visión un poco más de conjunto de esta problemática árabe musulmana. Teniendo en cuenta que para nosotros Arabia es también muy importante por lo que significa la incorporación de una religión que se ha extendido por el mundo. Una religión que ya supera un poco también a la religión católica. Son más de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Todo ello nos habla de un pueblo que supo extenderse, que tiene una religión y unas costumbres que se mantienen, un respeto a su Dios, aunque no siempre el mismo respeto vaya dirigido, por ejemplo, a la mujer. Hay pros y contras en ese estilo de vida musulmana. Pero en primer lugar, ¿qué es Arabia Saudita? ¿Dónde nos queda y cuáles un poquito sus inicios? Arabia Saudita ocupa aproximadamente el 80% de la península arábiga, con una extensión territorial de 2 millones de kilómetros cuadrados. El Reino de Arabia Saudí presenta 2 grandes zonas desérticas, tanto al norte como en el sur. Sobre este territorio habitan más de 29.000 millones de sauditas, que son de origen árabe, con cierta influencia étnica de los esclavos traídos de África. En los últimos años se ha producido una intensa inmigración, sobre todo iraní, pakistaní y palestina, en las nuevas zonas industriales del este. Arabia Saudita es el país con más limitaciones en la libertad religiosa. La mayoría pertenece al Islam, que es el culto oficial y el único permitido en el reinado, y se subdivide en suníes mayoritariamente y pequeñas poblaciones donde son chiíes. Esta diferencia ha sido motivo de enfrentamientos y ataques entre ambos sectores islámicos. Una mayoría decía sobre la división que hay entre chiitas o chiíes y sunitas. No entraremos muy en detalle de todo el tema religioso, pero sí vale la pena conocer algo, porque cuando oímos noticias, nos informamos de atentados y luchas internas, siempre se habla si son suníes o si son chiíes. El hecho es que allá en el siglo VII, 620 después de Cristo, aparece ese gran hombre, también ese profeta que llamaban Mahoma, que funda un tipo de religión basado en la sumisión a Dios. Y la sumisión es la palabra árabe para decir Islam.
ese hombre que hizo también peregrinaciones no solamente por Arabia, sino que se movió fuera de su país, ese hombre fue convocando a muchos otros seguidores que luego extendieron la religión, la creencia, el Islam, a todo lo que es norte de África. Recordemos que al comienzo, los primeros programas, hablábamos, por ejemplo, de Argelia, de Marruecos, de Libia, todos esos países en el norte de África, que todos fueron también ellos conquistados por los musulmanes, y luego también España, en donde estuvieron durante 8 siglos. Esa gran tarea y ese trabajo que tuvo su base en Mahoma, cuando él muere hubo también divisiones. Unos que querían continuar con lo que sería la descendencia del mismo Mahoma y su familia, su cuñado Ali, y forman el sector o el segmento de los chiitas, y otros que son más abiertos, que admiten más a otros líderes, a los califas, y son los sunitas. Bien, esto solo para saber que cuando a veces se habla de que en tal país, en Irak o en Irán o en otro lugar, el jefe, el líder es chiita o es sunita, para saber que todos son musulmanes, todos tienen en el principio esa misma religión, pero con diferente forma de organización. Y eso a veces les lleva también a fuertes enfrentamientos entre ellos. La minoría es la chiita, son menos cantidad de musulmanes chiíes, tal vez un poco más radicales que los suníes, y de ahí, por tanto, esas peleas que puede darse. Arabia en concreto, Arabia Saudí, tiene una excepción, un hecho muy especial, y es la falta de libertad religiosa. Así como en otros países se permite a otros, en Arabia Saudí se considera, por ejemplo, a la gente que no sigue su religión como terroristas, como ateos, y los condenan. Oigamos también cómo va evolucionando la vida en Arabia Saudí. Arabia Saudí se convirtió en un territorio importante cuando el Islam, que significa sumisión, surgió en el año 620. Las ciudades de Medina y la Meca se convirtieron en los lugares más sagrados del Islam. Contrariamente a las expectativas de Mahoma, la península arábiga volvió a ser un territorio marginal dentro del enorme imperio, excepto en el plano religioso. La Meca continuó siendo el centro del Islam y el destino hacia el cual afluyen multitudinarias peregrinaciones de todos los rincones del mundo. En 1932, los diferentes reinos fueron formalmente unificados con el nombre de Arabia Saudita. 2 años antes, el monarca Abed había permitido a compañías estadounidenses llevar a cabo actividades de prospección de petróleo. A su muerte, su hijo Saud dilapidó las rentas del reino en palacios, harenes y automóviles lujosos. El país estaba al borde de la bancarrota cuando Saud fue derrocado en 1964 por su hermano Faisal, hábil y valiente diplomático. Faisal recuperó la economía y comenzó a aplicar parte de los petrodólares en ambiciosos programas de desarrollo. La explosión de varios coches bombas en mayo del 2003 dejaron como saldo más de 30 muertos en una zona residencial de Riyadh. En noviembre, otro atentado dejó 17 muertos. La violencia terrorista prosiguió durante el 2004 y en abril se registró el primer ataque a un edificio oficial saudita, cuando un coche bomba estalló frente a la sede del organismo encargado de la seguridad general del reino. Un mes después, se produjo un enfrentamiento entre agresores identificados como terroristas y fuerzas oficiales sauditas en la ciudad portuaria de Yamboa. El gobierno anunció que Arabia Saudita celebraría elecciones municipales a principios de noviembre del 2004. Las mismas serían el primer paso hacia una democratización del país tras el ascenso de los monarcas sauditas al poder. Finalmente, y sin la participación de mujeres, en febrero del 2005 se celebraron las anunciadas elecciones municipales. Arabia Saudita se mantiene como una teocracia desde hace más de 80 años.
y hoy en día representa una de las últimas 4 monarquías absolutas que restan en el mundo. Una teocracia, diríamos tal vez también como justamente un régimen totalmente diferente al nuestro, en donde estamos hablando siempre de un Estado laico, que cada vez se extiende más por todo el mundo. Un Estado laico que respeta la religiosidad de cada persona, de cada grupo. En Arabia, sin embargo, a veces ya es demasiado también el deseo de mantenerse en la religión del profeta, se exagera un poco a nuestra forma de ver y, por tanto, a quien no siga esa religiosidad lo sancionan. Hace poquito ha habido también gente apresada porque rezaban en su casa en otra religión, no solamente para los musulmanes. Sin embargo, no lo permiten. El Twitter, por ejemplo, para ellos también es algo diabólico, algo malo. Es un país que ha avanzado económicamente gracias al petróleo, los petrodólares famosos, pero que en la mentalidad también de la relación entre los pueblos, con la gente, con la mujer, todo ello, todavía le falta un poco más de apertura. Y por eso también es importante dialogar entre todos. Por eso es importante que en el G77 también participemos todos para conocer qué opinan países de África, qué opinan países de un régimen musulmán, qué opina el Oriente, la India, otras naciones. Entre todos será importante que nos podamos encontrar en junio de este año. Tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, factor que lo ubica dentro de las 20 potencias mundiales. El gobierno, al mando del rey Abdalá, está dando mucha importancia al desarrollo de las infraestructuras, la ciencia y la tecnología. Muchos economistas y otros expertos piensan que el país está en proceso de convertirse en un país líder de Oriente Medio. Arabia Saudita se encuentra en el puesto 54 del ranking de desarrollo humano. Hasta la fecha, el reinado no ha presidido la cumbre del G77 más China. Esperamos para las próximas gestiones, este país le abra las puertas a tan importante evento para así conocer más de cerca la situación en la que viven los saudíes. Sí, esperamos todos que nos podamos reunir. Ojalá pudiéramos tener esa participación de Arabia Saudita, igual que luego de los Emiratos Árabes y de tantos otros países, de esos 133 miembros del G77 más China, porque es bueno y necesario poder conocer las diferentes culturas y que también ellos nos conozcan a nosotros en Bolivia. Por eso reiteramos, como siempre, esa invitación para todos ustedes, amigos televidentes, que van a estar en este país y en esta ciudad, en Santa Cruz, que podamos acoger a los visitantes y también para quienes nos visitan, que sepan que acá hay un pueblo acogedor que los espera. Arabia Saudí ha estado con nosotros en estos momentos y después de una breve pausa conoceremos también a un país vecino que es Siria. Siria es la otra nación que visitaremos en este encuentro también para conocer a aquellos que van a venir y que forman parte del G77 más China. Y vemos que Siria es importante conocerlo, hablar de esa nación, porque así como en el 2011, hace 3 años, se inició aquella primavera que se llamó la primavera árabe, cuando hubo las revueltas desde Túnez, desde Egipto, el mismo Yemen, cuando fue habiendo esos cambios, también llegó esa revuelta, esos reclamos llegaron a Siria, pero con una diferencia notable. En los otros países consiguieron que los jefes de Estado, presidentes,
renunciaran o salieran del país. Y sin embargo, en Siria se afianzó cada vez más en su poder el presidente al-Assad, y después de 3 años continúa esa nación como sin un final cercano, como un inmenso barril de pólvora, lo definen algunos, un país en donde ya se ha involucrado a naciones europeas, Estados Unidos, la OTAN, y cada vez más lo que fue un reclamo estudiantil, juvenil, se ha transformado en una guerra interna. Veamos acá brevemente también, rápidamente, Siria, donde nos queda, y cómo es también parte de todo ese mundo musulmán islámico que decimos, con la diferencia de que, así como en Arabia se mantiene la religión oficial de los musulmanes, en Siria, sin embargo, hay libertad de expresión y de culto. Es diferente en este sentido, que no obliga a la gente a que estén con el mismo principio religioso. Decíamos, en cambio, que en Siria se habían obligado también a una guerra interna cerca de la frontera con Irak, con toda esta zona, porque al comienzo parecía fácil, como fue también con Túnez, decíamos, con otros países, y sin embargo el presidente